Explicaciones dadas. Adelante, doctora. La sala es toda suya. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Sé que han desarrollado algo ya de carpeta fiscal. Sin embargo, vamos a ahondar un poco más hoy día para que lo tengan en claro. Voy a compartir pantalla. Vamos a... Bueno, como les decía, muy buenas noches con todos ustedes. En primer lugar, agradecer la invitación de CEFOCAP para poder editar este nuevo tópico o tema que viene a ser el manejo de carpeta fiscal, ¿no? En el asunto de la carpeta fiscal vamos a tener en cuenta no solamente el reglamento de las carpetas fiscal que ha sido aprobado con resolución 748/2006, sino también vamos a tener en cuenta lo que nos dice con respecto a la carpeta fiscal el Código Procesal Penal, así como la Directiva de Actuación Fiscal de formulación de requerimiento del órgano jurisdiccional y la resolución esta que es muy importante, la 737/2018, que es dada por la Fiscalía Suprema de Control Interno. Sin embargo, esta también vamos a seguir, vamos a desarrollar y vamos a darnos cuenta que también en algo también nos da mayores luces el Código Procesal Civil, incluso, que se puede aplicar supletoriamente. Como primer punto a tocar, vamos a ver qué nos dice el Código Procesal Penal 2004, como lo viene denominando todavía muchos de nosotros como nuevo Código Procesal Penal, pero ya de nuevo no tiene mucho, ¿no? Todavía es del 2004. ¿Qué nos dice el artículo 134? El artículo 134 del Código Procesal Penal nos dice que el fiscal deberá abrir un expediente para documentar sus actuaciones en la investigación. Debe contener denuncia, el informe policial, las diligencias de investigación realizadas, documentos obtenidos, las actas y otras. Yo he agregado acá disposiciones, providencias, requerimientos. Cuando en el Código Procesal Penal nos dice que se debe abrir un expediente fiscal, se hace referencia a una carpeta fiscal. En la redacción, claro, lo señalan como expediente, pero ya cuando se autoriza en el mismo Código Procesal Penal el hecho de que el fiscal de la Nación debe emitir normas administrativas, reglamentos que puedan guiar para poder armar una carpeta fiscal, es ahí donde ya se hace la denominación como carpeta fiscal. Pero en el Código Procesal Penal lo señalan como expediente y expediente fiscal le llaman. Sin embargo, el concepto en sí de expedientes fiscal, carpeta fiscal es lo mismo. ¿Qué va a contener? Va a contener, como lo dice, la denuncia, el posible informe policial, las diligencias todas las diligencias realizadas, ya sea en la etapa de investigación preliminar, preparatoria, incluso las actuaciones de etapa intermedia, ¿no? Así también las actuaciones de juicio oral, porque muchos fiscales participan en el juicio oral o en un juicio oral de un proceso y levantan sus actas de cada sesión que tiene para que pueda ser documentada y en caso que exista una renuncia, reemplazo, lo que fuere, pueda estar en la carpeta fiscal las sesiones que se ha realizado en juicio oral. Muy importante, que a veces no se dice sobre ello, ¿no? Y también, pues claro, está que necesariamente tiene que estar las disposiciones, providencias y requerimientos. Eh, Apertura de investigación preliminar es una disposición. Las providencias de mero trámite, que pueden ser solicitudes de copias, lecturas de carpeta fiscal y demás. En este mismo artículo 134 que ya les he señalado, también indica
de que el fiscal de la nación deberá reglamentar todo lo relacionado con la formación, custodia, conservación, traslado, reposición, archivo de las actuaciones del Ministerio Público. Y es así que, como señala esta norma, el fiscal de la nación ha emitido el reglamento de carpeta fiscal. Y ahí nos habla un poco con respecto a la carpeta fiscal física, electrónica, eh, cuaderno principal, cuaderno auxiliar de la carpeta fiscal y qué debe contener en cada uno de estos. Desde el momento que se ha aprobado este reglamento, ya siento que este reglamento ya no responde a las actualizaciones del sistema que ocurren últimamente en el Ministerio Público. Existe un cambio, al menos en el Distrito Fiscal de Lima, con respecto al sistema. Asimismo, también existe un cambio sustancial después de la pandemia con respecto a la presentación de los requerimientos. Antes de la pandemia, los requerimientos, como el de prisión preventiva, levantamiento secreto de comunicaciones y todo ello, se presentaba de forma física, adjuntando los elementos de convicción que acreditarían ese pedido de requerimiento en copias suficientes como para notificar a los demás sujetos procesales. Sin embargo, actualmente lo que se presenta es a través del SINOE, es decir, de las casillas electrónicas, los requerimientos. Y ahí mismo se adjuntan todos los elementos de convicción, es decir, los anexos de este requerimiento. Es así que nos damos cuenta que existe la necesidad de modificar ya el reglamento de la carpeta fiscal. Igual, en el aspecto de la carpeta fiscal electrónica, también existe un cambio sustancial, por cuanto se hace referencia a un sistema ya que ya no responde o ya no está en vigencia en todos los distritos fiscales, como es en de Lima Centro. Lima Centro utiliza bandeja fiscal electrónica. Esta bandeja fiscal ya se puede ver en esta carpeta electrónica, ya se puede ver todas las actuaciones, incluso desde el momento que se presenta la denuncia. De por sí, desde el momento que se presenta la denuncia, ya se sube todo al sistema. Y esas regulaciones de quiénes pueden ver y quiénes pueden tener acceso a este tipo de informaciones aún falta regular. Según tengo conocimiento, es que se están haciendo mejoras de la bandeja fiscal para que pueda ser aplicada en todos los distritos fiscales del Perú. Pero continuando con nuestro tema, hemos señalado que en el artículo 134 del Código Procesal Penal nos señala un poco de cómo es, qué debe contener la expediente fiscal o carpeta fiscal y la necesidad de que se tenga esa carpeta fiscal. Mientras que el artículo 135 del Código Procesal Penal nos indica que los requerimientos que el fiscal formula al juez de investigación preparatoria deben acompañarse con el expediente original o con las copias certificadas correspondientes. El fiscal de la Nación debe emitir directivas e instrucciones sobre los requerimientos. Los requerimientos, en especial el de prisión preventiva, como un ejemplo vamos a poner, se presentaban antes de la pandemia el requerimiento adjuntando los elementos de convicción que fundamentaban este requerimiento de prisión preventiva. Estos anexos que se adjuntaban debían ser debidamente certificados. Un juego. Este juego se presentaba para el órgano jurisdiccional, que es el juez de investigación preparatoria, y se presentaba juegos adicionales para los sujetos procesales ya sin copias certificadas. Así se presentaba antes de la pandemia. Actualmente, de mi experiencia, hemos visto
en mi experiencia en el Distrito Fiscal de Lima, lo que se hace es que se presenta a través de las casillas electrónicas. Todos los despachos fiscales tienen una casilla electrónica. Y a través de la casilla electrónica no solamente se reciben notificaciones judiciales, pueden ser citaciones a juicio, resoluciones que resuelven admitir o obtener por comunicada la formalización de investigación preparatoria, sino también que se puede presentar escritos y requerimientos ante el juez de investigación preparatoria a través de la casilla electrónica. Sobre ello también nos dice el Código Procesal Penal de que también el fiscal de la Nación debe emitir las directivas e instrucciones sobre estos requerimientos. La carpeta fiscal, de acuerdo al reglamento que hemos indicado, que ha sido aprobado con la resolución número 748-2006 MPFN del 21 de junio de 2006, nos señala que busca como objeto o tiene como objetivo buscar normar la formación de la carpeta fiscal. Antes de este año no se tenía ningún reglamento, directiva con respecto a cómo debe formarse una carpeta fiscal o qué debe contener la carpeta fiscal. Porque el nuevo Código Procesal Penal tiene un trámite totalmente diferente al del Código de Procedimientos Penales. Y claro está, la participación del Ministerio Público cambia radicalmente con el Código Procesal Penal. Antes, con el Código de Procedimientos Penales, el fiscal realizaba investigación, diligencias preliminares o investigación preliminar, que se le llamaba, y si determinaba que existían suficientes elementos de convicción para poder formalizar investigación preparatoria, o en ese momento se llamaba formalización de denuncia, se hacía la formalización de denuncia, se presentaba ante el juez y se remitía el cuaderno, en la carpeta fiscal en su integridad al juzgado. En base a eso, el juzgado armaba su expediente. Ya el fiscal no se quedaba con nada para que se pueda hacer la instrucción. Sin embargo, con el nuevo Código Procesal Penal, la investigación, la dirección de la investigación está a cargo del Ministerio Público. Y como está a cargo del Ministerio Público, la carpeta fiscal se queda con el Ministerio Público hasta que emita nada, hasta la ejecución de sentencia. Recopila todas las actuaciones en la investigación preliminar e investigación preparatoria, hace su requerimiento en la etapa intermedia, ya sea de acusación, sobreseimiento, mixto, participa en juicio oral con su carpeta fiscal original y cuando se emite sentencia, si es condenatoria, igualmente utiliza su carpeta fiscal para el control de la ejecución de la sentencia. Se dan cuenta que ha sido un cambio enorme con respecto al Ministerio Público en su participación en el nuevo Código Procesal Penal. La finalidad. La finalidad de este reglamento por el cual realiza la Fiscalía de la Nación es unificar criterios para garantizar el debido proceso. Lo que sucede y todavía falta, y yo considero que falta unificar criterios con respecto al manejo de la carpeta fiscal porque existen vacíos aún. Por ejemplo, de qué debe contener exactamente el cuaderno auxiliar con el cuaderno principal. ¿Se me puede ver? Sí, doctora. Parece que no puedo compartir. Han inhabilitado. No puedo compartir pantalla. Las diapositivas, por favor, me pueden habilitar. Sí, doctora, sí, al parecer fue un error del Zoom. Ya le concedí todos los permisos. Ah, ya, gracias. Ok, ahora sí. Estamos en la finalidad. Unificar criterios. Y porque actualmente considero que nos falta
ciertos criterios incorporar en este reglamento. Esperemos que ya prontamente se pueda realizar, modificar este reglamento para que pueda incorporar todas estas situaciones nuevas que tenemos actualmente, porque después de la pandemia ha habido una modificación con respecto al trámite de las carpetas fiscales, de las audiencias, todo. Aplicación. La aplicación de este reglamento es para todos los despachos fiscales que están siendo, que tramitan, ¿no?, investigaciones con el nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, debemos tener en cuenta que ya no es que el reglamento de carpeta fiscal se aplique en ciertos distritos fiscales. Tengamos en cuenta que el nuevo código está en todos los distritos fiscales del Perú. Es así que aún más requiere modificaciones con respecto al reglamento. Ahora que recientemente, desde el 2021, está el nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Fiscal de Lima, y que recién se empiezan a percatar las autoridades de la Fiscalía de la Nación que existen falencias en cuanto a las normativas, como viene a ser la Ley Orgánica del Ministerio Público, los reglamentos de la carpeta fiscal, que ya no están acorde a las nuevas funciones, objetivos que busca el Ministerio Público en el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, guiándonos con este reglamento y teniendo en cuenta que existe ya una reglamentación, debemos guiarnos con esta reglamentación para armar nuestras carpetas fiscales para que no tengamos inconvenientes en el momento que se nos pide requerimientos, disposiciones sobre ello. Muchas veces se piden copias y si está combinado las notificaciones en el cuaderno principal, abultamos una carpeta fiscal de forma innecesaria. Hay que saber distinguir. Y para eso es este curso. Nos va a ayudar de cómo debemos armar nuestras carpetas fiscales. La carpeta fiscal es un instrumento técnico de trabajo donde se documentan las actuaciones fiscales. Y siendo ello así, la carpeta fiscal es muy importante para poder tener presente en qué etapa se encuentra nuestra investigación, si está en etapa intermedia, si está en investigación preparatoria. Y es la documentación de esta carpeta fiscal la que nos va a llevar a poder tener todas las actuaciones que se hayan realizado para poder emitir los requerimientos que se necesitan, así como las disposiciones. En base a la carpeta fiscal se emiten las disposiciones, ya sea de formalización, ya sea de preparatoria, las de archivo, en base a las actuaciones que se han realizado. Siendo ello así, la carpeta fiscal se divide en dos, que es el cuaderno principal y el cuaderno auxiliar. En el cuaderno principal, como lo dice su propio nombre, ¿no?, es un cuaderno principal. Tienen que ir las actuaciones principales, primordiales, especialmente en orden cronológico, para que cuando uno revise, porque un fiscal que tramita una carpeta fiscal no es que va a estar perenne, o puede ser, pero puede ser reemplazado por otro fiscal, o el asistente puede ser reemplazado, movido, y es importante que las carpetas estén ordenadas para que quien venga, ya sea el asistente fiscal, adjunto, fiscal provincial, pueda revisar y determinar en qué estado está, con tan solo ojear. Pero si es que lo tengo desordenado y no está, con desordenado me refiero a que no está en orden cronológico de llegada. Muchas veces he visto acá en el Distrito Fiscal de Lima que han incorporado el informe policial al final, después de investigación preparatoria. Entonces no se sabe exactamente, no está en forma cronológica. Y es muy importante tener también el orden
cronológico para saber por qué situaciones ha transitado la investigación, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que falta hacer. Y en el cuaderno auxiliar, como lo dice auxiliar, es un apoyo para que no se mezcle con las partes principales o actos procesales importantes que están en el cuaderno principal, que vienen a ser las notificaciones, los oficios y también anotaciones que te pueden servir. Por ejemplo, considero que en el cuaderno auxiliar debería ir, y esto no está en el reglamento, pero yo considero que cuando un fiscal participa en las sesiones de juicio oral, deben ser documentadas con un acta de qué se hizo en esa sesión, qué se abordó en esa sesión de juicio oral y incorporarlas al cuaderno auxiliar. Cuestión de que si ese juicio oral continúa y el fiscal a cargo fue movido, trasladado, renunciado, lo que fuere, viene otro fiscal y puede verificar qué se ha hecho en las sesiones anteriores de juicio oral, sin necesidad de estar pidiendo las actas al juzgado, porque también ahí hay un problema, y un problema que todavía no se supera es con respecto a las actas que elaboran los especialistas de audio y video del Poder Judicial. El especialista de audio y video o el especialista de audiencia, creo que le llaman, me estoy equivocando, disculpen, el especialista de audiencia deberá tipear el acta de las audiencias. Sin embargo, se verifica que la fundamentación que pone en el acta es el fiscal se presentó, señaló y todos los demás fundamentos se encuentran en audio. Ese es el acta, la transcripción del audio. Cuando claramente se dice, si más no me equivoco, en el Código Procesal Penal que debe ser transcrito en su integridad el acta con respecto a la audiencia, pero no se está respetando eso. Y cuando los sujetos procesales piden copias de las actas para poder recurrirlas, apelarlas, lo que fuere, se dan con la sorpresa de que los fundamentos, dice, los fundamentos se remiten al audio y se tiene que pedir el audio incluso. Para evitar ello, consideramos que también se deberían superar esas situaciones, pero la cantidad de audiencias también que llevan cada especialista de audio o de audiencia, la verdad, no sé, desconozco, ¿no? Pero deben ser muchas. Entonces, estamos hablando con respecto al cuaderno principal. Entonces, de acuerdo a lo que hemos señalado, ¿qué deberá contener el cuaderno principal? Aquí he hecho una lista de lo que debe contener el cuaderno principal de nuestra carpeta fiscal. Y cuando yo pongo acá primero la denuncia es porque es cronológica, ¿no es cierto? Una carpeta fiscal y en especial el cuaderno principal va a iniciar con una denuncia. Y esta denuncia puede ser presentada ante el Ministerio Público con una denuncia verbal, puede ser presentada ante la policía con una denuncia policial, o puede ser un acta en flagrancia, ¿no? Que puede generar, o una noticia criminal, que igual se levanta un acta. De muchas formas se puede generar la denuncia, no solamente con una denuncia policial. Después de la denuncia, generalmente existe o se acopla el informe policial. Si se hace la denuncia policial, va a haber una investigación policial con la participación del Ministerio Público y luego de culminado ello, se emite el informe policial. Pero hay algo importante que decirles aquí con respecto a la última modificatoria. Sabe muy bien que se ha modificado con respecto a las funciones del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. En esa modificatoria que está en el Código Procesal Penal, que es en el artículo 60, 61, no me recuerdo bien, señala de que una vez que se comunique una noticia
criminal o una denuncia policial al Ministerio Público, inmediatamente, estamos hablando de casos de flagrancia, deberá emitir la disposición de inicio de diligencias preliminares. Y ahí se deberá establecer qué diligencias, actuaciones se deben realizar y remitirlas a la Policía Nacional del Perú para que realice la investigación. Así señala. Antes de esta modificatoria, lo que se hacía, se hacía en otros distritos fiscales, eh, generalmente en provincia, se coordinaba con el policía y se le decía de forma verbal, se comunicaba y le decía pues el policía al fiscal de turno que comunica un hecho criminal y el fiscal coordinaba y decía qué diligencias se va a realizar de forma verbal. Y luego de ello se emitía el informe policial. Pero ahora con esa modificatoria establece ni siquiera, y en otros distritos fiscales cuando se comunicaba levantaban un acta. Y en el acta se informaba a la policía qué diligencias se iba a realizar y se remitía. Después de la modificatoria, está en la obligación del Ministerio Público de emitir inmediatamente la disposición de diligencias preliminares y remitirlas a la policía, dentro del cual debe emitir, después de culminada la diligencias, que es en el tiempo de flagrancia, que es dentro de las 48 horas, el informe de policía. Bueno, aquí lo que quiero decir es que el orden puede cambiar. Sin embargo, sí o sí, el informe policial tiene que estar, la disposición de inicio de diligencias también debe estar. Cuando colocan acá que el informe policial y así las diligencias de investigación que se hubieran realizado, en una flagrancia, estas diligencias son parte del informe policial, si es una investigación en flagrancia. Si es una investigación que no es en flagrancia y la realiza el Ministerio Público directamente, eh, porque hay investigaciones que no necesariamente se llevan a cabo con el apoyo de la policía. Hay investigaciones que se llevan a nivel del despacho fiscal, es decir, solamente el Ministerio Público. Y hay investigaciones que se llevan a nivel de la Policía Nacional con el apoyo, claro, el Ministerio Público pide el apoyo de la policía para poder investigar. Siendo así, si se lleva a cabo las diligencias en sede fiscal, se emite la disposición de inicio de diligencias y se acopla ahí todas las actuaciones que se realizan, que pueden ser manifestaciones, documentos que se piden, requerimientos que pueden pedirse, se pueden pedir en la etapa de investigación preliminar. Y los documentos obtenidos, dictámenes periciales, actas, disposiciones emitidas, ¿no? Puede haber disposiciones de actuación de diligencias, de ampliación de investigación, prórroga de la investigación. Igualmente, y cuando hay una investigación en flagrancia, es un poco más compacto todo ello, ¿no? Se emite rápidamente el inicio de diligencias preliminares a la Policía Nacional, emite su informe policial adjuntando todas las actuaciones que se tienen y ahí está adjuntado las actas, los documentos obtenidos, los dictámenes periciales. Y si es un caso que tiene relevancia o tienen suficientes elementos de convicción graves y fundados que puedan vincular al presunto responsable con los hechos y está acreditado y se acredita como una sospecha fuerte con respecto a la comisión del delito, entonces se procede a formalizar la investigación preparatoria y a pedir pues prisión preventiva, ¿no? En caso corresponda. Ahí se emite la disposición de formalización de investigación preparatoria. En ese orden deberá seguir la carpeta fiscal igualmente en su composición. Luego de emitida la disposición de investigación preparatoria, se pueden dictar aún providencias que pueden ser de actuaciones de mero trámite. Y aquí está el requerimiento. Igualmente, en ese orden, se podrá
colocar los requerimientos que se formulan al órgano jurisdiccional. Y las resoluciones emitidas por el juez de investigación preparatoria. Que es importante también estos documentos que son las notificaciones. Muchas veces he visto que despachos fiscales no colocan o no adjuntan las resoluciones que se emiten en estas investigaciones o carpetas fiscales. Es importante colocarlas para tener conocimiento de qué es lo que ha resuelto el juez con respecto a la presentación de formalización de investigación preparatoria, con respecto a una prisión preventiva. Pero también es cierto que la carpeta fiscal electrónica permite la creación de cuadernos en caso de la prisión preventiva, en caso de comparecencia con restricciones. Y esta situación de crear cuadernos cuando hay este tipo de requerimientos hace que se haga voluminoso innecesariamente. Considero, es mi opinión muy personal, no estoy diciendo que debería hacerse así los trámites. Creo yo que el requerimiento de prisión preventiva, las resoluciones con respecto a la prisión preventiva, si es con respecto a un solo imputado, es una investigación no compleja, puede adjuntarse todo en una carpeta fiscal, en un cuaderno principal, sin necesidad de crear otros cuadernos, porque hacemos divisiones innecesarias, pero sí en el cuaderno, en la carpeta fiscal electrónica, sí se debe crear estos cuadernos para que tenga un orden y así está establecido. Bueno, en todo caso, el cuaderno principal contiene los actos procesales más importantes, todas las disposiciones fiscales, todos los requerimientos fiscales, las resoluciones que emite el Poder Judicial con respecto a los pedidos que haya hecho el Ministerio Público. Toda documentación útil a fines de la investigación. ¿Y el cuaderno auxiliar qué debe contener? El cuaderno auxiliar es todo lo demás que no se pudo haber incluido en el cuaderno principal. Demás documentos que no están comprendidos en el cuaderno principal, como pueden hacer formatos, resúmenes, notificaciones, oficios, cargos, copias, estrategias de trabajo, las mismas que conservan para los fines de trabajo fiscal la verificación de los actos procesales realizados. Bueno, el cuaderno auxiliar, los que comúnmente o los que son los actos procesales más importantes que están en el cuaderno auxiliar, vienen a ser las notificaciones y los oficios. Y hay una discusión ahí, ¿no? De que si la ficha RENIEC de los imputados debe ir en el cuaderno auxiliar, en el cuaderno principal. O los oficios con los cuales se pide los oficios con los cuales se pide documentación, información a instituciones, entidades, o se solicita documentación, deben ir en el cuaderno auxiliar o en el principal. Siempre hay esas preguntas. Debemos señalar algo. Las notificaciones tienen que ir en el cuaderno auxiliar, pero eso sí, las notificaciones tienen que estar debidamente señaladas de qué es lo que se ha notificado o qué es lo que se envía en la citación. He visto notificaciones que se pone en conocimiento, disposición de fecha tal. No se señala el número de la disposición, no se señala si es un archivo, es una formalización, es una ampliación, no se indica. Debe indicarse para que cuando lo anexes al cuaderno auxiliar sepas muy bien que esa notificación viene de tal persona, del sujeto procesal tal, y que se lo notificó con esta disposición que trata sobre archivo, formalización, ampliación, lo que fuere. Es decir, tiene que ser preciso. ¿Y para qué? Conocimiento, para citación. Muchas veces las notificaciones que ahora en el Distrito Fiscal de Lima tienen generador de notificaciones, se genera de forma automática
no le colocan esa información y cuando se le anexa al cuaderno auxiliar no se sabe de qué disposición es esta notificación cuando no se indica. Tiene que tenerse la información completa. Eso especialmente para los asistentes en función fiscal, asistentes administrativos que tienen que tener en cuenta. Muy importante. Igualmente con respecto a las fichas RENIC, que es un otro problema. Muchos asistentes las fichas RENIC, porque en el reglamento no dice que las fichas RENIC deben ir en el cuaderno auxiliar, en el cuaderno principal, no lo indica. Pero varias veces se me ha preguntado sobre las fichas RENIC. Considero yo, que es mi opinión personal, que la ficha RENIC tiene que ir en el cuaderno principal. ¿Por qué? Porque es un documento que incluso se puede ofrecer como documental en caso se dude de la identidad del imputado, para acreditar algún vínculo de familiaridad con algún su coprocesado, con el testigo, no lo sé. Pero considero yo que las fichas RENIC sí tienen que estar en el cuaderno principal. Dicho eso, vamos a pasar a cómo está compuesto nuestra carpeta fiscal física. Aquí hemos colocado con respecto al registro y apertura y hemos puesto SGF. El SGF es un sistema que se creó en el Ministerio Público cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal. Porque antes del SGF, en el Ministerio Público, el sistema que se aplicaba era el CIAF, que es el sistema de apoyo al trabajo fiscal, que era más rudimentario que el SGF, más muy básico. Cuando se inicia o cuando entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, entra en vigencia el SGF, que es el sistema de gestión fiscal. Y ahí ya se puede subir disposiciones, requerimientos y se puede hacer seguimiento de los plazos. Se crea el sistema que le llaman semáforo. Pero cuando entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Fiscal de Lima, y hablo del Distrito Fiscal de Lima Centro, no hablo de Lima Norte, Lima Sur, de Lima Centro, entra en vigencia el nuevo código con un nuevo sistema que es la bandeja fiscal electrónica. Esta bandeja fiscal es mucho más, eh, puedo considerarlo expeditivo, por cuanto mantiene el sistema del semáforo que tiene el SGF, pero también señala todos los actos procesales desde un inicio de la investigación. Ya el efectivo policial puede subir al sistema las actuaciones que tiene y en tiempo real llega a qué despacho fiscal lo va a conocer. Incluso el ciudadano puede presentar su denuncia electrónica a través de la página web del Ministerio Público y se generará una carpeta en el distrito que se haya cometido el hecho delictivo y se genera una carpeta. Inmediatamente el sistema de la bandeja fiscal ya está asignando a qué despacho ingresado esta denuncia. Esas son las ventajas de la bandeja fiscal, que se puede ver prácticamente todo. Es decir, tu carpeta fiscal está física, se refleja en la bandeja fiscal. Menos las notificaciones que están en el generador de notificaciones, donde también se guarda qué es lo que pasa con tus notificaciones. Puedes hacer seguimiento en tiempo real también de que si está en el central de notificaciones, si ya fue notificado, si ya se subió el cargo, sin necesidad de que el notificador te devuelva la notificación debidamente diligenciada.
Bueno, entonces, ¿cómo se apertura la carpeta fiscal física? Se hace un registro y apertura. Lo que sucede con el S jefe es que el mesa de partes tiene que ingresar a la denuncia, al S jefe, y se distribuye de esa forma al despacho que le corresponde. Mientras que en la bandeja fiscal es automático, aunque debido a situaciones, problemas con respecto específicamente que he visto con las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y su intenso grupo familiar, se estaba generando triple ingreso de un mismo caso, porque un caso llegaba de la comunicación de la policía, otro caso remitían copias el Poder Judicial sobre las medidas de protección y el SEM enviaba otra denuncia con respecto a los mismos hechos y se generaba como tres ingresos de un mismo caso. Ante esta situación, lo que han hecho acá en el Distrito Fiscal de Lima Centro es restringir esta bandeja fiscal para que no ingrese de forma directa en los casos de esta fiscalía especializada que les señalo y que lo tenga que hacer mesa de partes, como se hace en el SGF. Una vez que se ingrese el caso al sistema, se genera un reporte de ingreso que le llaman carátula, donde están los datos principales de la persona que denuncia, el investigado, el delito. Y cuando se genera este ingreso, lo que se genera es la numeración de la carpeta fiscal. Cuando se genera la numeración de la carpeta fiscal, y esto, cuando nos hablan de esto, es que estamos hablando de las fiscalías provinciales corporativas. Así es el trámite. Cuando se genera la numeración, y esto lo hace la mesa única de partes, es que se deriva al fiscal coordinador. Una vez que el fiscal coordinador de ese despacho, que puede ser la primera, segunda, tercera, cuarta, lo que hace es distribuir al despacho de esa fiscalía que es una corporativa. Una corporativa puede tener dos despachos, tres, hasta cuatro, hasta cinco acá en distintos fiscales de Lima y el fiscal coordinador distribuye. Sin embargo, esto es con el SG, pero con la bandeja fiscal lo que ocurre es que ya no se ingresa al fiscal coordinador, sino que a los despachos fiscales directamente. Y es el fiscal provincial que realiza la asignación a sí mismo como fiscal provincial, así como sus fiscales adjuntos. Ese es el ingreso y la apertura. Sin embargo, también hay que hacer la tingencia de que en distritos fiscales como Lima Sur, un distrito fiscal de Ica, de Ayacucho, lo que hay es ingreso por SGF, que todavía está vigente casi en todo el Perú. La bandeja fiscal únicamente está en Lima Centro, eh, en Lima Noroeste, no sé, otro distrito fiscal más que no recuerdo en este momento, como dos, tres. Es así que si nosotros queremos trabajar como asistentes en función fiscal, como asistentes administrativos, debemos tener en cuenta que actualmente persisten estos dos sistemas para el trámite de las carpetas fiscales con el nuevo Código Procesal Penal. Y aún así todavía subsiste incluso el CIAFT. ¿Por qué? Porque todavía hay expedientes que se están liquidando y se están ingresando estos datos en el CIAFT, en el sistema de apoyo al trabajo fiscal. El responsable de custodia, que es importante también señalar esto, ¿no? Una vez que se genera ya el ingreso, el número, el reporte, la asignación a un fiscal, ya sea provincial o un fiscal adjunto, ya la carpeta fiscal tiene que estar en custodia de un asistente en función fiscal o un asistente administrativo. ¿Por qué? Generalmente el asistente administrativo hace la función de mesa de partes del despacho y puede tener la carpeta fiscal al momento que se va a distribuir
En ese momento él es responsable de esa custodia porque aún no se le ha entregado físicamente a un fiscal. No se ha realizado la asignación. El asistente administrativo, que generalmente trabaja con el fiscal provincial o con el fiscal coordinador, antes de que se asigne, esa carpeta está bajo su custodia. Y muchas veces no se asigna de forma inmediata, es decir, ingresa una carpeta y no se ingresa ese mismo día, no se va a asignar. Se asigna pasado un día, 2 días, 3 días, hasta que el fiscal provincial o el coordinador pueda asignarlo y pueda recién el asistente entregar físicamente o asignar físicamente esta carpeta a un fiscal adjunto o un fiscal provincial. Pero yo les cuento, ¿no? Que es una casuística. Mientras esa carpeta está con el asistente administrativo, mesa de partes, ya los sujetos procesales que pueden ser imputados, que ya se enteran porque le dijo la denunciante, te he denunciado, o la misma denunciante que ya quiere presentar escritos, quiere presentar videos, quiere presentar capturas de pantalla, requiere o presenta un escrito señalando que se le notifique para brindar su declaración, ya se está moviendo. Y muchas veces lo que he visto es que presentan, ahora que en estas investigaciones, ahora con la tecnología que se tiene, el celular que se tiene a la mano, todo se filma, todo se graba y muchas veces quieren presentar grabaciones de video, grabaciones de audio. Y la carpeta sigue con el asistente administrativo, o sea, mesa de partes, no se asignó todavía. En esa situación, se tendrá que recibir lo que presenta los sujetos procesales, y si es un CD, si es un USB con videos, audios, tendrá que realizarse el lacrado correspondiente con la presencia del sujeto procesal que presenta esos elementos de convicción y se hace el lacrado correspondiente con los formatos correspondientes y se anexa a la carpeta. Si son escritos solos, se anexa para que sean proveídos por eh, por el fiscal responsable que se le va a asignar esa carpeta. Una vez que se asigna esta carpeta fiscal ya a un fiscal adjunto o provincial, el responsable ya no va a ser el asistente administrativo, sino el asistente en función fiscal. Generalmente, y así está de acuerdo a las normativas administrativas del Ministerio Público, es que el fiscal adjunto trabaje con un asistente en función fiscal, el fiscal provincial trabaje con un asistente en función fiscal. Cada fiscal debería tener un asistente. Sin embargo, como ya sabemos, en varios distritos fiscales no es así. Muchas veces hay fiscales adjuntos que comparten un asistente. Siendo así, cualquier situación de estas, que un fiscal cuente con su propio asistente o comparta, este asistente en función fiscal es el encargado de la custodia de esa carpeta fiscal. Muy bien. Hecho o dicho ya esto, vamos a ver de cuál es el registro y apertura del cual estamos hablando, cuál es el flujo. Como hemos señalado, la primera etapa es la denuncia, que puede ser una denuncia policial, una denuncia verbal, un hecho de flagrancia, y esto se ingresa a mesa de partes. Mesa de partes hace el ingreso de datos e impresión de carátula y se genera la carátula. Y una vez que se hace la impresión, es el fiscal provincial o el fiscal provincial coordinador quien va a asignar a un fiscal adjunto o a un fiscal provincial. Aquí hay otro detalle que le quería mencionar. En la bandeja fiscal, cuando existe llamadas por turno fiscal al fiscal de turno, existe lo que se llama ingresos
de carpetas fiscales en turno. Cada llamada que se hace se ingresa a la bandeja y tiene un rubro. Y ahí automáticamente se genera el número, sin necesidad de pasar a mesa de partes. Y esto es en la bandeja fiscal. Y también en otros distritos fiscales también existe esta forma de ingreso inmediato, que luego se genera un número, que son los números de turno, y luego se insertan al SG. Esos son en los casos de los turnos fiscales. Importante señalar que hemos dicho que en nuestro cuaderno principal va a ir los requerimientos fiscales. Como va a ir los requerimientos fiscales, tengamos en cuenta que cuando se hace el pedido hacia el Poder Judicial o al órgano jurisdiccional, que ya sabemos, y en la anterior clase que dicté también le señalé, que los requerimientos vienen a ser los pedidos que hace el Ministerio Público o el representante del Ministerio Público al órgano jurisdiccional. Estos requerimientos pueden ser como la prisión preventiva, levantamiento del secreto de comunicaciones u otros, ya sean eh, incluso son requerimientos, el requerimiento acusatorio, el requerimiento de sobreseimiento, el requerimiento mixto. Pero, ¿qué nos dice el Código Procesal Penal? Nos habla de que debería ingresarse original o copia certificada. Entonces, lo que se hacía es que en caso de un requerimiento acusatorio se presentaba copia certificada. ¿De cuál? De la carpeta fiscal. Es por eso que era importante mantener el orden en la carpeta fiscal. Se presentaba como anexos copia certificada de la carpeta fiscal y se iba con esas copias al Poder Judicial para que se pueda desarrollar la audiencia de control de acusación. Y en original se enviaba los requerimientos de sobreseimiento. Es decir, al requerimiento de sobreseimiento se le anexaba la carpeta fiscal original. Y entonces, frente a esta situación, nace la Directiva 2/2017, que viene a ser la actuación fiscal en la formulación de requerimientos al órgano jurisdiccional. En esta directiva, el fiscal de la Nación establece que el fiscal solo remitirá al juez de la investigación preparatoria las copias del expediente fiscal con la documentación pertinente que sustente su pretensión, salvo en los requerimientos fiscales de sobreseimiento conforme al Código Procesal Penal. ¿Por qué se hace esta precisión? Porque muchos de los requerimientos acusatorios, los jueces de investigación preparatoria pedían el original y solicitaban el original de la carpeta fiscal. Y aclara aquí con esta directiva de cómo debe presentarse, que las originales tan solamente se hace en los pedidos de sobreseimiento. Hace esa precisión. Ya estas precisiones, pero ya en desuso actualmente, después de la pandemia. ¿Por qué? Después de la pandemia, lo que ha implementado el Poder Judicial es que los requerimientos se puedan hacer de forma virtual. Y se hace ya ahora actualmente, al menos en el Distrito Fiscal de Lima Centro y también en otros distritos fiscales, es que los requerimientos se hacen a través de la casilla electrónica, que es el SINOE. Como les había dicho, el SINOE no es solamente para las notificaciones judiciales, para comunicar resoluciones judiciales a los sujetos procesales, porque todos los despachos fiscales y así como los abogados tienen casilla electrónica. Y esta casilla electrónica les sirve no solamente para recibir notificaciones judiciales, sino también para presentar escritos, requerimientos y lo que sea necesario. Entonces, cuando se presenta un requerimiento en caso del Ministerio Público de un despacho fiscal provincial, es que los anexos ya no son necesariamente se tengan que ser original, copia certificada, tan solo tienen que ser digitalizadas y subirlo al sistema.
Hay excepciones de aquellas carpetas fiscales que son complejas, que no pueden ingresarse al sistema. En esos casos se tiene que llevar en físico. La organización de la carpeta fiscal física. Eh, la organización por el asunto o por el punto del orden, se tiene que señalar que se agregan las piezas procesales de forma sucesiva. Yo les había indicado que todos los actos procesales que se realizan desde el momento de la denuncia tienen que hacerse adjuntando estos actos procesales de forma cronológica para que se pueda tener un orden y saber en qué estado se encuentra nuestra carpeta y demás actuaciones que considere el fiscal. Pero como que acá no le ponen el asunto cronológico de lo que considero que es importante para poder determinar qué es lo que se ha actuado en esta investigación y qué es lo que nos falta actuar. Asimismo, también las disposiciones, requerimientos y providencias tendrán una numeración correlativa. Tengamos en cuenta que las disposiciones tienen su numeración. La disposición generalmente de apertura de diligencia preliminar será la disposición 1. Y los requerimientos tienen una numeración correlativa diferente al de la disposición que al de la providencia igualmente. Tienen que tener en cuenta que las disposiciones, por más que cambie de año, es decir, se han iniciado diligencias en el 2024 y el inicio de diligencias preliminares era 1-2024, si en el 2025 continúa la investigación, es que tiene que mantener esta numeración. Esta siguiente será 2-2025. Entonces la numeración es 1, 2, 3, 4, 5, que tiene que continuar. ¿Por qué les digo eso? Les parecerá obvio, pero ha existido despachos fiscales de que iniciaban las disposiciones con una numeración correlativa hasta que cambiaban de año y comenzaban nuevamente con la numeración 1-2025. No está de más decirles que eso no se hace. Es decir, cuando nos dice cronológico, digo correlativo, es que tiene que continuar a pesar de que exista, ya cambie el año, los meses, todo lo que se señala en el tiempo. La funcionalidad. Organizar las piezas procesales por asunto, tipo de actuación o contenido, etapas. Esto lo que nos quiere decir es que cuando hacemos una organización de nuestra carpeta fiscal de forma sucesiva y cronológica, es que podremos determinar en qué etapa se encuentra nuestra carpeta fiscal. Primero van las diligencias preliminares y sus actuaciones que se han realizado durante esta investigación preliminar. Luego de ello se emite, en caso corresponda, una disposición de archivo. Si no, se emitirá una disposición de investigación preparatoria. Con respecto a la utilidad, agregar las piezas apropiadas para fines de la investigación, oralidad del proceso. Como les dije, como la investigación está a cargo del Ministerio Público, conduce hasta el juicio oral, que es la encargada de si bien desde el momento que se realiza la comunicación de investigación preparatoria al juez, existe un control por parte del juez. Sin embargo, quien realiza la investigación preparatoria es el Ministerio Público. Quien concluye la etapa intermedia con los pedidos que se hace ante el juez, la etapa intermedia es el Ministerio Público. En todas estas participa el Ministerio Público de forma muy activa. Llegado el momento de que se entre a un juicio oral, es que es necesario que la carpeta esté en orden. Porque si el requerimiento acusatorio contiene piezas procesales que se tengan que oralizar en juicio oral y debatirse o
o realizarse el contradictorio en este juicio oral, es que tiene que estar ordenado para que el, el fiscal que realice los juicios orales pueda ubicar sus piezas de sus piezas procesales de forma rápida si es que está ordenado. Pero si está en desorden, lo que va a llevar es a una confusión. Y en esto tiene que ver mucho el orden que pueda haber en cuanto a los asistentes en función fiscal, que son los que tienen en custodia. Al igual, claro que sí, en trabajo conjunto con el fiscal adjunto o fiscal provincial responsable de la investigación. Esto de la custodia temporal de los documentos es igualmente como con las evidencias o con piezas, objetos que han sido incautados. Generalmente lo que se hace es que se remite a una oficina que es la de la oficina de custodia para que los puedan guardar si es que son objetos que no pueden estar en un despacho fiscal. Igualmente ocurre con las carpetas fiscales voluminosos o con los que son complejos. Para su custodia y conservación se puede remitir a esta oficina, que es la oficina de custodia. Con respecto a la foliación, cuadernos e incidentes. Cada carpeta principal, como la auxiliar, no debe superar de los 200 folios. Si supera de los 200 folios, se tendrá que aperturar un segundo cuaderno. Tener en cuenta que en la carátula se tiene que poner que es el tomo 1, tomo 2, tomo 3. Con respecto a los cuadernos incidentes, en aquellas investigaciones que se pueden catalogar como complejas, sí creo que es necesario que se puedan aperturar cuadernos e incidentes. Pero si son carpetas o investigaciones no complejas, sencillas, creo yo que es innecesario. Si las actuaciones y los requerimientos de estos que se hayan realizado fácilmente se pueden adjuntar al cuaderno principal. ¿Quiénes pueden hacer lectura de la carpeta fiscal? ¿Qué nos dice el reglamento? Este reglamento de las carpetas fiscales. El artículo 13 del reglamento nos indica que las carpetas fiscales pueden ser proporcionadas a los sujetos procesales para su lectura, información que debe ser consignada en el sistema, nombre del fiscal, asistente, responsable, día, hora, tiempo de lectura. Tengamos en cuenta de que los únicos que pueden acceder a las carpetas fiscales son los sujetos procesales, es decir, el imputado, el agraviado, el Ministerio Público y si lo pide el juez. Pero lo que ocurre es que cada lectura que se haga se tiene que registrar. Lo que veía en algunos distritos fiscales es que el registro lo hacían en un libro aparte, porque tengamos en cuenta que en el sistema no se tiene habilitado esto de la revisión o lectura de las carpetas fiscales. Y lo más congruente, considero yo, es que sí debe haber unos formatos que debe manejar cada despacho fiscal sobre la constancia de la lectura de esa carpeta fiscal. Si es el abogado del imputado quien hace la lectura, tendrá que llenar ese formato donde señalará su nombre, su colegiatura, a quien está representando o a quien defiende o quién es su cliente, su patrocinado, a qué hora se está presentando y si realiza tomas fotográficas de los actos procesales o piezas procesales de la carpeta fiscal, también señalarlo en ese sentido.
Obtención de copias. Aquí mismo, en esa misma reglamento también nos indica de que los sujetos procesales pueden solicitar copias simples o certificadas de las actuaciones o de las piezas procesales que consideren pertinentes de la carpeta fiscal. También pueden pedir copias digitalizadas. Estas copias deben ser otorgadas por el asistente de función fiscal, asistente administrativo o lo que haga las veces de secretario. Ahora, ocurre de que el Ministerio Público tiene el TUPA, donde se señala el costo de las copias y se tiene que cumplir con el pago de estas para que se nos otorgue copias simples o certificadas. La copia certificada tiene otro costo con respecto a las copias simples, pero ahora con la digitalización del sistema, generalmente los abogados, los sujetos procesales piden copias digitalizadas. Y si yo tengo en la carpeta fiscal ya digitalizadas mi carpeta en la bandeja o en el SGF, me es más sencillo brindarle las copias digitalizadas que solicita. Muchas veces lo que se solicita las copias son de las declaraciones, disposiciones. Entonces, si es que ya están digitalizadas, es más sencillo. Con respecto a la digitalización de las copias, se tuvo un pronunciamiento, no me recuerdo si fue el Tribunal Constitucional, de que se exoneró del costo de pago para las copias digitalizadas. Sin embargo, considero que también ello es un poco injusto en cuanto a que el Ministerio Público utiliza recursos como que son las escaneadoras, ¿no? Considero que debería hacerse un pago, pero actualmente no lo sé si es que ha cambiado, es que para las copias simples había un costo, para las copias certificadas igualmente, pero las copias digitalizadas no era así. Con respecto a esto de la obtención de copias que estamos hablando y de las tomas fotográficas, señalar que el artículo 138 del Código Procesal Civil indica de que las partes, y tengamos en cuenta que las normas no son aisladas o porque se puede acudir supletoriamente a normas civiles que nos puedan dar más luces sobre el trámite, sobre la formación de las carpetas fiscales, sobre la obtención de copias, sobre el acceso a la carpeta por los sujetos procesales. Es así que en el artículo 138 del Código Procesal Civil nos dice que las partes, sus abogados y sus apoderados pueden examinar los expedientes judiciales en el local en que se conservan, pudiendo tomar nota de su contenido a través de mecanismos de digitalización o el uso de celulares inteligentes. Con esto, facultan al abogado, a los sujetos procesales, que una vez accedan a la carpeta fiscal expediente, se puede realizar tomas fotográficas con su celular o tomar nota de lo que contenga. En ese mismo sentido, la resolución número 737-2018, dada por la Fiscalía Suprema de Control Interno, en su fundamento 14, señala que sí se permita la toma de notas de la información de las carpetas fiscales a través de mecanismos de digitalización celulares y otros. Esto lo que faculta es que los sujetos procesales, cuando accedan a la carpeta fiscal, pueden hacer los anotes, tomar fotografías. Es por eso que es importante que nuestra carpeta fiscal esté ordenada en todo momento y foliada para evitar cualquier problema. Si un sujeto procesal, que es el imputado o el abogado del imputado, quiere realizar la lectura de la carpeta fiscal y no está anexada a la disposición
no sé, de archivo, la disposición de formación de investigación preparatoria, no está foliada, los actos procesales no han sido, documentación que han sido remitidas no han sido anexadas, o si están anexadas no están foliadas. Es por eso que es importante que la carpeta fiscal esté ordenada, foliada, ordenada de forma cronológica, para que no haya ningún inconveniente o situaciones de queja que pueda haber con respecto a los sujetos procesales. Con respecto a la custodia de documentos y conservación de carpetas fiscales. El responsable de la custodia, como ya lo habíamos señalado, de manejarlas, inventariarlas y con medidas de seguridad, viene a ser los asistentes en función fiscal o los asistentes administrativos, que muchas veces hay asistentes administrativos que realizan la función de asistente en función fiscal, es decir, asisten a un fiscal. Tienen las mismas capacidades, ¿no es cierto? O sea, yo no le veo mayor inconveniente a ello. Pero también lo que nos dice es que las carpetas fiscales deben ser guardadas en un ambiente adecuado. Lo que sucede es que en estos distritos fiscales donde hay mucha carga, especialmente lo que he visto en Lima Centro, es que las carpetas fiscales están apiladas de forma desordenada y que pueden generar deterioro en cuanto a su composición. Entonces, lo que se tiene que hacer es que cada fiscal adjunto o provincial responsable de cada carpeta fiscal tiene que tener un ambiente adecuado para sus carpetas. No es posible de que muchas veces he visto que las carpetas fiscales están en el piso o debajo de los escritorios. Entonces, las carpetas fiscales deben permanecer completas y sin mutilaciones, guardando el principio de unidad. Cuando hablamos del principio de unidad, es que muchas veces hay documentación que se debe ser incorporada a la carpeta fiscal porque ha sido solicitada con oficios y es que no se anexan de forma oportuna y ordenada, debiéndose realizar ello con su correspondiente providencia que diga que se anexan los documentos. Ese es el orden que debe tener una carpeta fiscal para que no haya inconvenientes cuando los sujetos procesales quieran revisar. Una vez que cuente con archivo definitivo la carpeta fiscal, consentida o ejecutoriada, será remitida al archivo central para su custodia y conservación. Todo distrito fiscal tiene un archivo central, donde debe ser remitido en caso que el archivo ha quedado consentido o ha quedado ejecutoriado. Es decir, la Fiscalía Superior ha emitido una disposición amparando o confirmando el archivo de primera instancia. Ante esas circunstancias, se tiene que enviar a archivo central. Pero el archivo central igualmente tiene sus normas, sus reglas. Es por eso que es importante que los despachos provinciales de forma anual deban remitir carpetas fiscales para que no se acumulen de estas investigaciones en sus oficinas y así se tenga ordenado esas carpetas fiscales que están en trámite. Lo que ya habíamos señalado en el anterior diapositiva es la unidad de la carpeta. La carpeta fiscal deberá permanecer completa y sin mutilaciones. Lo que queremos decir con esto es que existen carpetas fiscales que están determinadas por varios tomos. Estas tienen que ser juntadas, amarradas, con pabilo, lo que corresponda, para que no se pueda perder ninguna carpeta. Porque si no está unida o no está junta los tomos de una carpeta fiscal, es que se puede traspapelar. Y cuando se pierde una carpeta fiscal, reconformar, reformularla, rehacerla, es un afán. Y además de eso, es que se tiene que comunicar a los órganos disciplinarios. Entonces,
Para evitar todo ese problema disciplinario, ya sea ahora de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, es que se tiene que mantener unidas las carpetas fiscales o los tomos de los cuadernos principales como del cuaderno auxiliar. Muchas veces sucede que los jueces piden las carpetas fiscales originales para emitir sus pronunciamientos, especialmente en estos requerimientos de sobreseimiento. Ese traslado sí está autorizado y lo tiene que hacer el fiscal, autorizar el traslado y lo tiene que hacer el asistente, pero que se tiene que dejar constancia en el sistema de que se está realizando ese traslado. Es decir, se tiene que indicar dónde se encuentra esa carpeta fiscal. Por cuanto si viene algún sujeto procesal y quiere revisar la carpeta fiscal, se indicará dónde está. Pero si es que yo no dejo constancia de ello en el sistema, no se podrá informar ello. Es muy importante también indicar esto. La revisión de la carpeta, como les he indicado, lo puede pedir el juez. De que sea la entrega de la carpeta fiscal al juez, ya sea definitivo o temporalmente, debe ser plasmada en una cosa de entrega. Definitivamente no hay. Es decir, las carpetas fiscales no pueden ser trasladadas de forma definitiva. Sin embargo, en el reglamento lo dice, pero no. Generalmente es temporal o siempre es temporal. Como les digo, es para que emita su disposición. Generalmente piden la original cuando son ante un requerimiento de sobreseimiento. Debe estar plasmada en una constancia de entrega. Muy importante que se deje constancia de la entrega de la carpeta fiscal al juez, para evitar de que en caso de extravío se pueda determinar en manos de quién se encontraba la carpeta fiscal. En el supuesto de que la remisión sea definitiva, se deberá generar una copia de su contenido que se guardará en la carpeta auxiliar. Generalmente no he visto, por el tiempo que tengo de experiencia, nunca he visto de que se pida el original. Como ya lo hemos señalado con respecto a la obtención de copias, lo pueden pedir los sujetos procesales cuando lo desean, las copias ya sean certificadas, copias simples o las digitalizadas. Es importante señalar de que se tiene que tener una copia de seguridad de las actuaciones que se realiza en la carpeta fiscal. Pero no voy a estar digitalizando todo ello, sino que en la carpeta fiscal electrónica se debe alimentar el sistema, ya sea ese jefe o la bandeja fiscal, con todas las actuaciones. Esa tiene que ser nuestra copia de seguridad, por si ocurre algún extravío o pérdida de algún documento, se pueda imprimir y recomponer. Ya hemos hablado con respecto a la carpeta fiscal con archivo que, si está consentida o ejecutoriada, debe remitirse al archivo central. ¿Qué sucede cuando se destruye, pierde o sustrae la carpeta fiscal? Puede ocurrir. No hace poco lo que pasa, hubo filtraciones de agua, no me recuerdo en qué distrito fiscal, creo que en Ica o en Tumbes, Piura, no lo sé. Y se puede destruir las carpetas fiscales, como ha ocurrido en el distrito fiscal de Ayacucho cuando hubo estas protestas, quemaron la sede del Ministerio Público y ahí se perdieron muchas carpetas fiscales, fueron destruidas, fueron quemadas. Y ante esta situación, lo que han hecho los fiscales es recomponerlas. Cuando sucede la destrucción, pérdida o sustracción de las carpetas o alguna actuación, el fiscal debe disponer, y disponer nos referimos a que debe emitir una disposición de recomposición del mismo con impresión de las piezas correspondientes a la carpeta electrónica.
Si yo tengo bien alimentada, y cuando digo bien alimentada es que me refiero a que todos los actos procesales estén subidas a mi sistema, es que podré imprimir los actos procesales más importantes. Pero si es que no coloco los actos procesales importantes, no subo en PDF, es casi imposible recomponerlas, ¿no es cierto? Pero el primer paso o al que yo debo acudir para poder recomponer mi carpeta fiscal es al carpeta fiscal electrónica, es decir, al sistema. Pero sucede de que muchas veces no se sube estos actos procesales o bueno, no está mm, esa manifestación, ese documento que se pidió a una institución que fue remitida, no está en el sistema, no está en el SGF, no está en la bandeja fiscal. Entonces, lo que corresponde es que se recompondrá con copias certificadas que le hubieran sido expedidas a quien se le requerirá la entrega de las mismas. Es decir, se puede recomponer con las copias que se le haya entregado tal vez a algún sujeto procesal, requerirles que nos entregue las copias certificadas y darle, claro, otras de forma gratuita. Esa sería una opción. Si no existiera estas copias certificadas entregadas a los sujetos procesales, el fiscal dispondrá la recomposición con las pruebas que evidencien su preexistencia o contenido. Tal vez alguna notificación, algo que evidencie que existió ese acto procesal, se tendrá que recomponer con lo que hay, con lo que existe. Pero cuando exista la imposibilidad de obtener copias de una actuación procesal, se dispondrá la renovación del acto. Es decir, se hará nuevamente este acto procesal que puede ser muy importante, imprescindible para la tramitación de nuestra investigación. Pero puede ser que se haya extraviado en tantos documentos, otras carpetas fiscales, y yo ya recompuse mi carpeta fiscal. Entonces, lo que se hace es que el expediente nuevo o el que se ha encontrado se anexa al rehecho, es decir, se adjunta nada más, no había ningún problema. Todos estos casos de recomposición necesariamente se tienen que poner en conocimiento del órgano disciplinario, tener en cuenta ello. Ya hemos indicado la recomposición que viene a ser el artículo 141. Ya. Indicarles de que esta recomposición o el asunto de la recomposición está en el artículo 141 del Código Procesal Penal. Esto lo que les he señalado es con respecto al reglamento de la carpeta fiscal. Sin embargo, la recomposición también está en el Código Procesal Penal. Es decir, sí nos da los alcances de qué es lo que se debe hacer ante esta situación que sí está previsto en el Código Procesal Penal. Y el artículo 141 nos dice que si no existe copia de los documentos luego de constatar el documento faltante, el fiscal pondrá en conocimiento al órgano disciplinario y dispondrá su recomposición. Es lo mismo que hemos dicho, que es lo mismo que dice la directiva. Para lo cual puede recibir las pruebas que evidencien su preexistencia. Pero en todo caso, si es que existe la pérdida de algún acto procesal o de toda la carpeta fiscal, sí o sí se tiene que poner en conocimiento el órgano disciplinario. Cuando sea imposible, nos dice el Código Procesal Penal, obtener copia de una actuación procesal, se dispondrá la renovación del acto. Es lo mismo que dice nuestro reglamento. Si aparece el expediente, se anexa. Entonces, como pueden ver, la directiva o la reglamentación de carpeta fiscal es un reflejo de lo que señala el Código Procesal Penal. Asimismo, el artículo 140 nos habla de cuando se destruye o pierda, sustraiga el expediente o el original de disposiciones
de disposiciones, resoluciones procesales, la copia se tendrá que pedir, las copias certificadas tendrán el valor original, insertándolas en lugar del original. Sin embargo, tenemos en cuenta de que cuando el Código Procesal Penal nos habla sobre la pérdida de piezas procesales o pérdida de piezas procesales o del expediente, nos habla de los expedientes. No hace alusión a la carpeta fiscal, pero como les digo, se tiene que hacer una aplicación supletoria como se hace en las normas del Código Procesal Civil. Es lo mismo. El fiscal o juez ordenará a quien tenga la copia entregarla a la Secretaría sin perjuicio de obtener gratuitamente otra copia certificada, como ya se señaló. Ya para no cansarlos, terminar esta clase con la carpeta fiscal electrónica. Cuando este reglamento nos habla de la carpeta fiscal electrónica, es que hace referencia al uso del sistema. Hace referencia sin indicar, no lo indica, pero hace referencia al sistema de gestión fiscal y claro que sí, a la bandeja fiscal. ¿Qué dice? La carpeta fiscal electrónica tiene que ser el reflejo de la carpeta fiscal física. Este reglamento se hizo antes de que se generara la bandeja fiscal. Es por eso que es importante que este reglamento se modifique ya con el sistema que es la bandeja fiscal. Entonces, bajo estos argumentos de la carpeta fiscal electrónica debe tener reflejo de la carpeta fiscal física y que tiene que contener las mismas actuaciones para evitar, en caso que sea pérdida o extravío de los actos procesales, se puede imprimir. Incluso en el mismo orden, bajo un sistema de seguridad de datos e información que aseguren su inalterabilidad. Lo que sucede es que la carpeta fiscal electrónica que viene a ser los sistemas tienen un sistema de seguridad que viene a ser un usuario y una clave. Estos usuarios y las claves son utilizadas única y exclusivamente por personal administrativo autorizado, que generalmente son los asistentes de función fiscal, los asistentes administrativos y los fiscales. Incluso los perfiles en la bandeja fiscal es que hay ciertas preferencias en cuanto a para poder ver cierta información que solamente lo tiene el perfil del fiscal provincial en el sistema. Como lo que no ocurre, creo yo, con el SGF, aunque sí de forma somera. Siento yo que en estos momentos la bandeja fiscal es más beneficiosa que el SGF y debería ya implementarse en todos los distritos fiscales. Aunque lo que han señalado es que la bandeja fiscal está pasando por mejoras aún. Y se debe adoptar los sistemas de seguridad de datos e información que aseguren su inalterabilidad e integridad. Es decir, lo que generalmente sucede en el SGF y en la bandeja fiscal es que si yo ingreso información a esa carpeta fiscal electrónica, es que se registra de quién, qué usuario es el que está realizando esa modificación. En la bandeja fiscal, incluso cuando se eliminan actos procesales, se coloca de qué usuario ha realizado la modificación o ha quitado, o ha borrado o ha eliminado, para que se tenga toda esa información y se sepa si es que pasa algo irregular, ¿es cierto? La organización de la carpeta fiscal electrónica debe ser ingresada a una aplicación que permita una adecuada administración de contenido. Como les he dicho, el, el SGF y la bandeja fiscal
son los sistemas que se están manejando para los trámites con el nuevo Código Procesal Penal. Y sí, cumplen con estos requisitos de que tenga una adecuada administración del contenido, ¿no? Que se pueda ver disposiciones y requerimientos. Las actuaciones y documentos de la carpeta deben ser organizados sistemáticamente. De por sí, el sistema de gestión fiscal te permite, cuando ingresas actos procesales, pasar a etapas procesales. Si es que no subes ciertos documentos, no puedes pasar a ciertas etapas. Es decir, si yo no subo la apertura de diligencias preliminares, no me va a permitir formalizar investigación preparatoria en el sistema. Igual sucede en la bandeja fiscal. Si yo no relleno o yo no hago los pasos previos a este acto procesal que quiero subir, no se podrá subir. Un ejemplo claro en la bandeja fiscal es cuando se sube la prisión preventiva. Si ya a mí me llega la resolución de prisión preventiva, donde se le dan 9 meses de prisión preventiva, y quiero subirla al sistema, que la bandeja fiscal no me lo va a permitir porque tengo que subir previamente el requerimiento de prisión preventiva que se hizo. E incluso se sube el requerimiento, es decir, la resolución se sube la resolución que fija fecha y recién se podrá subir la resolución que resuelve declarar fundada la prisión preventiva y el plazo. Y ahí recién podemos colocar los plazos. Para facilitar el uso de la carpeta electrónica deberá contar con unas vinculaciones para conocer sus características de acuerdo a su incremento. Debe existir un índice temático y otro analítico. Ya, lo que se genera en estos sistemas es que cuentan con vinculaciones de ficha RENIEC, de RENADESPLI, que ayudan a determinar o para saber si en este caso hay un detenido, si este caso aún está con prisión, cuándo va a vencer la prisión, cuándo se debe hacer la prolongación de prisión. Esa es la sistematización que existe. Muchas veces he visto de que asistentes o fiscales no suben sus requerimientos de prisión preventiva o las resoluciones. Entonces, el sistema no avisa si es que este sujeto, en este expediente hay arreos en cárcel. Si es que yo no lo subo, nunca va a avisar. Y como nunca avisa, muchas veces se les pasan los requerimientos de prisión preventiva. Es muy importante por eso subir todos los actos procesales que se tengan a la carpeta fiscal electrónica. Con respecto a la funcionalidad, la confidencialidad del contenido, la carpeta fiscal electrónica debe garantizar la confidencialidad. Es decir, si yo soy asistente administrativa, asistente de función fiscal, que tengo acceso a la carpeta fiscal electrónica, eso justamente, esa cualidad que tengo de poder acceder, es que me lleva a tener esa responsabilidad de no poder compartir el contenido. Hemos visto muchas veces que los asistentes en función fiscal o administrativos comparten esta información con personas extrañas. Y estas cosas se ponen en conocimiento del órgano disciplinario. No debe realizarse esas situaciones. Por ejemplo, los trabajadores del Ministerio Público, como son los asistentes en función fiscal administrativa, tienen acceso a ficha RENIC. Y muchas veces lo que hacen es consultar la ficha RENIC del enamorado, del conocido, del amigo. Y esto, cuando se hace la consulta de ficha RENIEC con tu usuario y tu clave, es que se reporta exactamente de quién es el usuario que está haciendo uso de ese tipo de consultas. Ha habido procesos disciplinarios por haber hecho eso, ya, porque todo eso se queda registrado en el sistema. Ha habido personal administrativo que comparte este tipo de información con personas extrañas y estas personas extrañas las usan en otros procesos civiles, penales.
y se ha determinado de que usuarios han venido a este tipo de consultas y se han seguido procesos disciplinarios contra estos servidores. Así que si yo tengo usuario y la clave para poder para realizar consultas de ficha RENIEC, así como a la carpeta fiscal electrónica, es que debo tener la confidencialidad de esa información, que tan solo lo puedo compartir con los sujetos procesales. Pero, ¿cuál es la facilidad de tener una carpeta fiscal electrónica que viene a ser, que se viene reflejada en el sistema, en el SGF o en la bandeja fiscal? Es que conocer el estado, ubicación y plazos de la investigación. ¿En qué etapa de la investigación se encuentra? Proceso, juicio. Verificar el resultado final de la investigación preliminar. Cuando se verifica el resultado de la investigación preliminar, generalmente se sube en archivo PDF el archivo de la investigación o la formalización de investigación preparatoria. Como les digo, esta reglamentación está como que direccionada para el SGF, pero ya en la bandeja fiscal se pueden ver más actos procesales, más que solamente ver el resultado final o el inicio de los actos de etapas procesales. Por ejemplo, aquí nos dice verificar el resultado de la investigación preparatoria. Es decir, la conclusión de investigación preparatoria, el requerimiento de acusatorio, el requerimiento de sobreseimiento que se sube. Es decir, el SGF solamente compartía el inicio o el final de etapas procesales, mientras que en la bandeja fiscal se pueden subir todos los actos procesales. Y los casos en juicio oral, que también es importante mantener actualizado. Muchas veces cuando ya pasan a juicio oral, en la carpeta fiscal continúa en juicio oral cuando ya se emitió sentencia, cuando ya está ejecución de sentencia, que se tienen que subir necesariamente para que nuestro sistema o la carpeta fiscal refleje la realidad y se pueda ver las estadísticas de cuánto se está avanzando de las carpetas fiscales y en qué estado están. Y los recursos impugnatorios también, que es importante. Con respecto a la carpeta fiscal física, lo que se dice en este reglamento es que se pueda poner en la primera hoja una forma resumen y los plazos que pueda tener, por ejemplo, la prisión preventiva, que es el tema más delicado. Cuando ya se tiene prisión preventiva, se tiene que estar viendo los plazos. Tiene que hacerse una investigación más ágil, ¿no? Porque hay un reo en cárcel. Y eso es lo que se recomienda en este reglamento. Espero haberles dilucidado algunas dudas que tenían o puedan aprender con respecto a que las carpetas fiscales no es tan solo de que se forman y ya existen sus reglamentos, no solamente reglamentos que ha emitido la Fiscalía de la Nación, sino también que están en el Código Procesal Penal, que deben ser respetadas en ese sentido. Muchas gracias por escucharme y gracias por su asistencia a este curso. Si tienen alguna pregunta, estaré para responderles. A ver, nuestro anfitrión nos ayuda con las preguntas o le empezamos a responder nada más. Sí, las diapositivas le voy a enviar en este momento al personal de CEFOCA para que lo puedan compartir. Es decir, acá creo que el doctor José quiere realizar una pregunta. Le voy a A ver, habilitar por el favor. audio. Un momento, por favor. Adelante, doctor José. Buenas noches, doctora. Se agradece la brillante exposición que nos ha hecho. Mi pregunta es bastante sencilla, ¿no? Usted nos menciona mucho de la carpeta fiscal, pero dígame, ¿qué pasa si, como yo, ¿no? Que estoy viendo casos que están en provincia y la verdad es que lo único que es funcional para ellos
es enviar por un correo electrónico, bueno, que es del Ministerio Público, o de lo contrario por la mesa de partes, ¿no? Pero muchas veces ocurre también que no confirman. Y yo creo que eso no valida lo que se ha enviado, ¿no? Como denuncia o como de repente queja de actuados, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese tipo de casos? ¿O cuál es el procedimiento regular que debe hacerse, ¿no? Gracias. Sí, es muy importante que con esto de la, con esto de la pandemia se ha habilitado correos electrónicos de los despachos fiscales para la presentación de escritos, documentos, pedidos, lo que fuere. Y lo que ya se ha dicho, es decir, pero no se ha emitido un reglamento, por eso es muy importante que se tenga un reglamento de esto, porque ya es un uso común el hecho de que se presentan escritos por correo electrónico. Lo que no sucede en el Distrito Fiscal de Lima Centro porque existe una bandeja. Esa bandeja se puede presentar documentos por ahí y ahí te da un cargo de la fecha, la hora que estás presentando. Sin embargo, con respecto a los correos electrónicos, si es que no se le ha dado el recibo, se tiene que tener en cuenta la hora y la fecha que se ha enviado el correo electrónico y ese será su cargo, porque si la administración de justicia es a favor de la persona quien presenta estos documentos, considero yo. Si es que han habilitado un correo electrónico para que puedan recibir documentos, considero que la fecha y la hora que se remite el correo electrónico, esa es la fecha del cual se debe contabilizar para efectos de, por ejemplo, la queja de derecho o la elevación de actuados y no el momento del recibo de ese documento, a menos que sea fuera de horario. Situación que está en discusión en este momento en la Secretaría Técnica de Implementación del nuevo Código Procesal Penal. Les contaré que se están detallando, se va a detallar y se está pidiendo que detallen los fiscales de acá de Lima Centro, es que de cuánto se va a contabilizar estos de los correos electrónicos. Porque tengamos en cuenta que si hacemos una interpretación analógica con lo que hace el Poder Judicial, es que si tú envías escritos por la casilla electrónica a la hora que sea, se contabiliza de esa hora. Si vence el plazo para impugnar hoy día y lo envío a las 11 de la noche, 11:58 de la noche, es que me contabiliza desde esa hora. Sí está permitido. Usando ese argumento, lo que se está diciendo en el Ministerio Público es que el correo electrónico del envío que se hace, si es dentro de ese día, se deberá contar los plazos dentro de ese día y esa hora, no necesariamente en el horario de oficina, les adelanto, pero yo supongo que se va a emitir alguna reglamentación directiva sobre ese asunto, pero ya se está tratando esos temas en la Fiscalía de la Nación, eso tengo yo entendido. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Si existe alguna pregunta más, nos dicen o para estar culminando con la presente clase. Las diapositivas, como les repito, les estaré remitiendo a los encargados de CEFOCAP. Acá tenemos una manito levantada del doctor Luis Guillermo. Adelante, doctor. No, no. Adelante, doctor. Gracias, doctora Víctor. Quería preguntarle respecto a lo que usted trató de posición en cuanto al el responsable
de la custodia, ¿no? El asistente de función fiscal o el asistente administrativo, que no me quedó muy claro. No sé si me podría repetir esa parte de la responsabilidad de la custodia de la carpeta fiscal. Gracias. Gracias a usted por la pregunta. Según el reglamento, lo que nos dice es que la responsabilidad de la carpeta fiscal, de la custodia, es el asistente en función fiscal o el asistente administrativo. Lo señala los dos conjuntamente. Haciendo una interpretación esto, yo les indicaba de que antes de que se entregue la carpeta fiscal al fiscal responsable, esa carpeta está en custodia del asistente administrativo que ejerce la función de mesa de partes. Él es el responsable de que si algo sucede, es el responsable de la custodia. Si ya esta carpeta ha sido asignada a un fiscal y se le entrega al asistente en función fiscal, el asistente que apoya a este fiscal, este será el responsable, el asistente en función fiscal. ¿Por qué? Porque la carpeta pasa por estas dos partes, ¿no? Que es la mesa de partes y al fiscal responsable. Tener en cuenta de que esa responsabilidad de custodia, si bien el reglamento señala al asistente de función fiscal y asistente administrativo, es que también el fiscal tiene que cooperar en ello, que es el fiscal responsable de la carpeta. Espero haber respondido su pregunta. Sí, gracias, doctora. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más para poder terminar con nuestra clase? Al parecer ya no tenemos más preguntas, doctor. Ah, no, sí tenemos una manito levantada del doctor Raúl. Adelante, doctor Raúl. Muy buenas noches, doctora, y para todos los que están conectados. Gracias por la ponencia. Mencionó usted un cambio, doctora, sobre cuando se le llegaba el caso o la denuncia al fiscal coordinador, anteriormente con el SGF, y usted mencionó un cambio ahora con la bandeja fiscal. ¿Podría reiterar, por favor? Muy bien. Lo que sucede ahora en el Distrito Fiscal de Lima Centro es que el ingreso de las carpetas fiscales ya no pasan por un mesa de partes única. Y lo que ocurría en el sistema SGF es que se ingresaba a una mesa de partes y esta mesa de partes ingresaba a un fiscal provincial coordinador. Sin embargo, en la bandeja fiscal actualmente, lo que ocurre es que no entra directamente al fiscal coordinador para su distribución, como lo es en otros distritos fiscales que están funcionando con ese jefe. Sino lo que ocurre es que ya la bandeja fiscal, el mesa de partes, ya va direccionando de forma aleatoria a todos los despachos que pueda tener. Tengamos en cuenta que el distrito fiscal del Lima Centro ha sido distritalizado. Es decir, si es una carpeta fiscal que es de Lince y ahí funciona la Fiscalía Corporativa de Lince y San Isidro, creo que funcionan dos fiscalías corporativas y estas dos fiscalías corporativas tienen 4 despachos y total 8 despachos. Si es investigaciones sin flagrancia, entrarán de forma aleatoria a los 8 despachos fiscales y ya no hay esa figura del fiscal provincial coordinador, lo que sí había y lo que sí hay en algunos distritos fiscales. Como les digo, esta situación de que ha entrado en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en Lima Centro ha cambiado un poco de cómo debe funcionar en sí el trámite y el ingreso de las carpetas fiscales. Por eso es importante que cambien el reglamento.
¿Por qué? Porque en Lima Centro hay una densidad poblacional más grande y por eso es que se ha distritalizado también. Pero en la mayoría de los casos, excepción de Lima Centro, es que todavía ingresa donde el fiscal coordinador las carpetas y el fiscal coordinador es el que va a repartir entre los despachos que conforman esa fiscalía corporativa. Bueno, espero haberle respondido la inquietud. Bueno, doctora, con esto estaríamos dando por finalizar la sesión del día de hoy, ya que no hay más Gracias. preguntas ni manitos levantadas en el chat. Solo queda agradecerle por su presencia y la disertación del presente tema, esperando pues que esta clase haya sido del agrado de todos nuestros participantes. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Muy agradecida. Hasta otra oportunidad.